Rico, cuídate, papi, nos vemos mañana. Sí, Lucas. Bien, Lucas. Me quedo en casita. Frío. Lo delante. Qué dulce, por favor. ¿Y Gab? ¿Se fue? ¿Quién? ¿Gaby se fue? Fue a buscar algo con Ale, pero calculo que ahora vuelve. Bueno. Gab, 8. ¿Qué es eso? Perdón, te avisé. El turco Renault Tranqui. Ya, pará. El turco Renault Tranqui que se fue. El turco. El turco Renault Tranqui es azul. El turco los turcos. Ok. Lucas. ¿Quién? Azul Renault Tranqui. Ya, claro, la de Turquía. Está bien. Va bien, corre nada. Es linda de buena banda. Más grande. Dale ahí, Mati. Pídala. Hablen. Guarda. Vale, que tengo asado. Solo. Andale, salí. Parado. ¡Ojo! ¡Vamos! ¡No! ¿Me toca aquí? No. Cualquier cosa. Anda. Sala. Mira. Nacho. Buena. Guarda.
Buena U. Tranquilo, tranquilo. Simple. Piso, piso, fue. Adelante, Maxi, adelante. Vale, bueno, vale. Mati, abrite más, Mati. Mati, abrite. Abrite, Mati. ¿No tenés frío? ¿Tenés frío? Ahora me estoy quedando. En el partido estaba bien. Pero... Bien, bien. No me la conté. Tirala. Bien, 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 bien. Buena, buena. Hay que hacer un no top 10. Todo pelota. No top 10. Mati, otra persona. ¿Camerano? Sí, sí. Arriba. Ahí, gordo. Bien, bien, Mati. ¡Sí! Vamos. Volé. Mandito a cambiar. Mati, afuera. Abrite, Mati. ¡Está loco, cosito! ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Qué hijo de güey. Brian. Cosito, no se lo vamos. No pasa nada. Hey, acaban de meter el mejor gol del año. Sí. Todo el partido. Muy bien. Chachi. No. Está vacía la cancha. Uy. Nacho. Bien. No te gana, Cosito. No te gana, Cosito. ¡Vale! ¡Vale! ¡Juega más rápido! ¡Ahí! ¡Grito!
¿Un pub, gordito? ¿Gordo, querés un pub? ¿Dónde, chaval? Yo quería pasar ahí. ¿Qué te abajo? Bueno, este partido no es nada. Son malísimos. Llegate. ¡Tuyo, Ernesto, que no enganche! Eso. Dale. Vas a tener frío. Todo tiene una para el otro. Vas a sacar más quieta así. Uy, de madre. Que no enganche. Eso. ¡Afuera estoy! Una guasada. Pero del solo. La espalda, Arthur. Arthur, la espalda. Yo como mueve, así, me dijo que la tenía con la ¿Quién no ha visto ¿Cuánto? ¿Tiempo? ¿Cuánto va, juez? ¿Cuánto va? No la conté. Ah, justo. Pasó el auto. ¿Le pegó? Sí. Ahí decís, por favor, que no frene. Sí. No, yo siempre pienso, tipo, ¿qué pasaría si sale un pelotazo y le cae a un auto en el vidrio? No. Ahí sería el Es que fin. igual, o sea, me encantaría entender que un vidrio de un auto no es tan choto como para... ¿Vos viste? A veces pegan un bochazo y decís, Sí. ¿cómo te dio la pierna? Literal. Bueno, que sale volando. Mal. Pero medio que no es tan... Me va pasando, como que no es... Ya ahora si te pega de lleno, qué sé yo, que sale pifia por ver, está la reja rota, te pega en el auto y ahí ya. Ahora el auto está hecho de plástico. Lo mueves un cacho, o sea, yo tengo un Corsa ¿Ya querés salir, gordo? Pará. que tiene la misma edad que yo. Apagaste. Le puedes, o sea, te la puedes pegar, rodar 5 veces y el auto está igual. Nunca le hicimos chapa y pintura, para que te des una idea. Está perfecto. Se la banca Se la recontra mal. banca. Qué lindo. No, pero y en cambio la camioneta, la tocas un poquito, ahí se hago yo. O sea, la mirás y ya lo le pasó. El Corsa igual te digo. Los viejos hubieran sabido que podía aguantar tanto, pero comprado Pacer. Para tener. Sí, para Que no tener- se rompan nunca, tener un ejército de... No, literal. Porque claro, mi hijo no lo quiere largar. Así, che, bueno, ya está viejo, ¿no? Mi hijo no lo quiere largar, tipo el hijo. Y la verdad que yo tampoco lo dejaría ahí, No, no, también. Para que no se rompa. Y aparte, si realmente algún día no aguanta más, bueno, lo prenderemos por el seguro se encargue. Claro. La plata.
Pero cuando se te por ahí por romperla, pones un todo riego, así te lo cubres. Siempre le está haciendo cosas nuevas. Uy, hay que llevarlo hay que ponerle el asiento, que dice la alineación, el balanceado. Que no sé. Con razón Tipo, se la banca sí, tanto. no, Estaba ves. tipo, cuidadito. Igual, boludo, tiene 20 años. Igual es tipo, sí, mi viejo, juego que no le pone nombre. Una vez, no sé por qué, esto con mi viejo no nos acordamos. Fuimos a una estación de servicio, yendo tira para la costa o algo así. Y había un chabón tipo con un estetoscopio examinando un auto. ¿No? Ya me pareció una banda. No, borde, rozando la esquizofrenia. Sí. O sea, miedo, acoso. Sí. Aparte sí, bueno, quizás estará escuchando, viste, algo del auto justo con el estetoscopio. Y después no me cuenta que estaba con un delantal. Y después tipo, no. Bueno, acá hay un poco Le dio un de... beso. Mi vieja me dice que cree que le estaba haciendo una receta, pero no se acuerda bien. Una receta. Como mi viejo dice que no están así, mi vieja dice que sí. Era muy chica, no me acuerdo tanto. Encontraron un médico del torneo suelto. Sí. En los días libres Claro. se canceló un partido. De repente El no. médico llegó temprano. Igual aparte mi viejo es muy de cabeza dura de que no, que si se le pasa él es ingeniero, tipo, si le pasa algo al auto lo va a arreglar él si puede y si no, bueno, lo va a terminar yo. El nivel, sí, mi viejo creo que pasa de la esquizofrenia. Igual creo que hay algo tipo en todos los hombres que es como la idea, la fantasía de que ellos pueden arreglar el auto solos de una. No importa lo que le pase, ellos le pueden sí, hacer. Tipo, bueno, tutorial, cómo arreglar si mi auto hace brapapam, brum brum. Claro, con YouTube y una tuerca, ellos, para ellos lo van a arreglar. ChatGPT. Sí. ¿Vos qué decís que le podría llegar a pasar a mi auto si hace papá? Igual mi hijo es ingeniero, entonces se da mañana Sí. con todo. Tipo, con todo. Y a la veces que yo le digo, o sea, él puede arreglar todo en realidad. Porque a veces no le da la vida y es tipo, no, sí, después lo arregla, tipo, papá, contra que yo a alguien, basta. En vez de tenerlo ahí hasta arreglarlo. Sí. También si le pedí que me instale qué sé yo, un ascensor adentro de la casa no lo va a hacer. Bueno, puede, no sabe, no. Pero las cosas así de, por lo menos básicas, todas. Claro. Bueno, re bien. Papi. Veo por qué dura tanto el auto. Sí, ahí va. Sí, que dura el Mi auto. vieja lo anda. Es auto de mierda, que no se para de romper. Para mi vieja es todo lo contrario. A la vieja que no te quita vender, Bien. Esa caja no. Es nuestra funda. De repente faltaban la papa. Dale. More. Pará, hay agua. Voy. Hay agua. Recibido un mate. Hay agua. Voy.
Enfrente consiguieron sillas. Mira. No puede ser. ¿Dónde están una silla? ¿Dónde son esas sillas? Son re... Ale, ¿me pasa una sillita para ella? No, pará, ¿dónde las consiguieron? ¿O dónde la consiguieron? Estaban acá afuera. Oh, Las agarramos de casualidad. ¿por qué no hay más sillas afuera? Aparecieron. No, porque las que estaban acá me dijo el chabón que la voy a devolver porque me las pidió, que no sé qué. Y yo, Oh, te rompe los huevos. no digas nada. Así que las agarré y ya. ¡A mierda! ¿Se va? Sí. Con el campeonato con Zafo. Muy mejor. Tiene el tiempo. ¿Qué? Fue un grito, te digo.
Ya, Sol viene conmigo. Ahora entendí. Porque vienen todos para acá. Le tiene como botellita de agua, papá. Uy, esto más ahí. ¿Qué? Uy, no, ¿y eso? Y un poquito de sal. Guadísimo. Mejor. Ahí te larga. Perrito para ganar el partido. Es opción. Sí, 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 tengo ganas de grabarla. ¿Para qué quiero grabar a ellos? Sí, sí, sí. Oiga. Qué linda. Tenemos que llorar para que lleguemos a 9. Era de bueno, estamos todos contentos con nosotros. ¿No? No. Claro, encima está ahí. Cerrá. Ahí, eso. Bienvenido.
Libertadores. ¿Qué equipo paga? El turco en el ranking. Pero en el ranking está en cuarta, creo. Y el otro en segundo. Y está Tucho, ¿viste? Me tiene violado. ¡Olé, Mati! Mañana a media máquina. Ale, nos falta uno para mañana. A las 8:40 de la mañana. Ya me quedé sub 18. En un parque ya no llega. Bien, bien, gordo, bien, Alex. Ay, la concha. Bonito. Se ríe, se ríe. Está jugando medio tiempo, cada uno juega. No tenemos 6, es una banda. Los 500 pesos. No, y subió la música. Van a tirar ahora el último gol. Vamos a estar mucho para el segundo, Está boludeando. Ah, güey, ya está todo fumado y escabeado, ¿no? Viene con una patada y No, que dice que está barato. Lo bueno es que claramente no lo vas a usar. No, ni pedo. No, es para colgarla. Ya guardé el bueno. Mi hermano de España me trajo la de Mbappé, Real Madrid, la tengo ahí guardada, no la tenés. Y después de ahí Mbappé no hizo más nada, digo. ¿Algún chocolate para...? Cagando de frío. Sí. ¿Algún chocolate para esto? O sea, los dos nos estamos cagando de frío, pero vos estás en shortcito y yo tengo 3 camperas. Bien. No sé por qué me agarró tanto. 2 horas ahí paradas ya. Fui hasta el buffet a ver si mejoraba un poco y salí y me cagué igual de frío que siempre. No, terrible. Uy, qué buen cada.
¡Guarda atrás! Paraguay tiene la nota. Más ahora que vos. Dos de los palos, dos de los arqueros, terminaron un gol. Los dos goles, uno en contra. No, no, se fue a la mierda. ¿Cómo llego allá? No, es que no vas a ver nada aparte. Preguntale a Gaby. Quédate, Mati. Tengo dos. Toca. La camiseta de Un gato necesario. No, con todo. Amarilla. ¡Ah! Eso de capricho. Bueno, si es por ejemplo acá, de lejos. No, ¡Guarda! ¡Mati! No, después tranqui, y allá quedan dos también. ¿Cómo va, chicos? ¿Todo bien, muchachos? Uy, gracias. Muchacho para asegurar un turno, Es un gato boludo. Es un gato boludo. Es un gato boludo. No, es un gato boludo. Va a tener que lavar el piso. Cuando llegue. Eso lo dicen los ¿Tienes lo pagar después? ¿O de tierra. Bueno, en vez de barrer, paso eso, vine solo y no hago nada. Lo fui arriba de la casa y sigo trabajando en pilas. con la tarjeta de Carrefour, la tarjeta de naranja, tenía todo eso, tanto GP de Carrefour, la tarjeta de Carrefour, me las sacaste a ganar. ¿Cuánto qué? Gratis. Eso bueno. Una la hice concha, la refinancié porque pero la refinancié. El tema es que me tenía que mudar. Voy a ayudar a mis padres y me dijeron, tuve que refinanciar a la mierda. ¿Qué responsabilidad es una de las Quedó la máster ahí que la tengo. Nahue es un colegio, claro.
No, porque no está parejo. No está parejo, porque han fallado todos los Vidal, ese gol que metió fue por eso. Fue por eso. Es la única persona que hablo de ¿Dónde salió tan frío? ¿Nuestra? Te cagué, pero bueno. No. Yo voy a cenar en el cumpleaños que tengo. Mira ahí. Está bien. Termina ahora y te vas. Se bajó de las 10. Pero fíjate si está abierto allá. ¿Entendés? Si no está abierto, trepar. si no volvés a hacer el de acá. Como quieras. Pero ¿cuál hace Ale? Si no? ¿Qué pasó? El courier, el HL. No te escuché. ¿Cuál hace Ale si yo? No puedo borrar las cosas. La mina que le mandó la Víctora Platense. No, Estados Unidos. Bueno. Porque la cagada no se puede cubrir, como estábamos acá para que llegues antes que cierre. Va. No, yo como hicieron por el parque cerrado. Está cerrado igual. No. No, fíjate ya. Si no volvés. Date la campera. Yo te voy a traer la mañana. Si está cerrado, bueno, vení a laburar. ¿No? O andá. Ah, yo paro. Va. ¿Podés? No, no puedo, pero separate de tu pago. O sea, pagate por las dudas 3. Si tenés que hacer más, te lo pago mañana o después. De 500 por 3, 20. 500. Entonces de 500, agarra 23. Por $1 el kilo. Mega. Bueno, y rajada, capaz que agarraste abierto. Si no, anda tranqui. Sí, se ve. Bueno, y comprate guantes. Chao, Pipi. Nos vemos. Mati, atrás. Ahí. ¿Qué va? ¿Qué onda? Yo ahí a... Eso es Lugano y Geva allá. ¿Están allá? Todos de allá. Dale. Vic, ¿querés para ganar tiempo ir descolgando la bandera que también... Sí, ya te la hago, Epa. Cambia la bocha. ¿Por qué la quiere comprar? No se la inflé hace un rato, capaz está un poco pinchada. Solo.
activa. No me parece tan tranquilo. Pero que tenía. ¿Todo bien, Juani? ¿Viste lo que es esto? ¿Qué cosa? Ah, sí, es hermoso. De lo más. Comprar tipo una mascota de apoyo emocional para el plantel. Estoy rendido. ¿Y qué onda? Extenso mal. O sea, nosotros estamos acostumbrados a parciales de 4 horas. Claro. Era para 5, pero ¿Y cuánto tiempo tuviste? ¿5 horas o no las tuve tuviste? 4 y algo. Pero te juro que era. ¿Tenías me hubieran dado límite? más tiempo. Claro, tenías límite. El máximo era 4. Ok. Me hubieran dado una hora más. Sí, Doc. Acá en el lateral, amiga. Acá afuera. No, rendí de 9 y algo a 1 y algo. Acá no dormí siesta porque estaba pasada de rosca, vengo acá y después me juntan ya a las 4 de la mañana. Me quiero suicidar. ¿Sabes que yo no me sé pasar de rosca? Yo sí te había dormido. No sé. Venía de 4 horas y no realmente tipo. Te agarro, no sé, una taquicardia, como que está con todas las. No tomás agua en 4 horas, no comés nada en 4 horas. No, sí, sí. Si Y antes tampoco, ¿no? Es que claro. estás ahí comiendo un burger. No, aparte, te duele, no sabes si te duele la cabeza, si no, si tenés sueño, si te duele algo, si no te duele nada. Una vez que relajás, a mí me pasa que, bueno, aparte de rindo así, exámenes importantes, al final, al día siguiente o los próximos 2 días estoy tipo como si después de una ronda de quimioterapia, estoy muerta. No, te juro, me duele todo, tengo todos los dolores, o sea, todo. Sí, le das todo. Dolores de cabeza, que quiero comer, que no, cagada de hambre, deshidratada, que me baja la presión. El indio suena. Vale, sí. Es más económico matarme a esta altura. ¿Cómo andas del hombro? La verdad que bien. O sea, ya de esta semana tengo kinesio de hombro, aparte tienen ejercicios de cuello, de mano, de brazo. Y ahora ya estoy con ejercicios de hombro. Sí. Y duele más, pero es como un dolor de decir, bueno, vamos Estoy acá arriba. listo, claro. Es lo que hay que pasar. Igual, Estoy contento. ¿Cuánto tiro de sesiones? ¿Cuántas sesiones? No, 10 millones me falta. ¿Sí? Sí. Sí, 10 millones me falta. Porque cuando te dice, haz este ejercicio, me siento un estúpido. Nada, son los más pelotudos del universo, ¿sabes lo que voy a hacer yo? A levantar con el brazo derecho una botellita de 600 y que la acompañe el brazo izquierdo. Mover el cuello mirando un punto fijo. Ahora mover el cuello sin mirar un punto fijo. Ahora mover el cuello. Igual las minas capísimas y me explican todo porque Sí. tiene sentido. Estúpido, así Sí. en mi casa. No estoy así como, pero se joda, tipo, estoy así. Yo siempre que iba, no sé por qué, nunca había jóvenes, siempre había viejas. Tipo, siempre, religiosamente siempre había viejas. La vez que me religio, que me dieron 10, después, bueno, otras 10, me siguió doliendo. Siempre eran viejas, tipo, no había un momento donde nunca había una persona, por lo menos de 50 para abajo. Hecha mierda. Bueno, de 60 para abajo. Era tipo, una vez me encontré un señor 50 y algo, igual el chabón justo a la vieja la atendía la señora y a mí me tenía tipo un chabón, era un tipazo. Me cagaba a pedo, pero me hablaba, era muy poco tacto. No, pero es capísimo, si es capísimo no importa. Me dice, a ver, ponete acá. No, pero ¿vos usas plantillas? No, sí, piso mal. A ver, banca, ponete la camilla, no te muevas, no respires, quédate quieta. De repente me quebró toda la vértebra, entonces tipo, te juro prefería que me avises. ¿Cómo te sentís? Ah, mejor. Buenísimo. Hacete ver eso. Pero el chabón te la tiraba de la nada, vale un tipazo.
Era como, boludo, avísame, no te costaba nada. Quiero ser su amigo igual. No, era un tipazo, era un tipazo. Mira, ponete ahí. Te reacomodo la... ¿Te acordás el número de loco de la Se llama la figura? ¿De cuál?